el apoyo de ustedes. Yo quiero meterme en un tema hoy no menor, porque ha sido el tema de la semana. ¡Wow! ¿Qué se ha debatido, qué se está debatiendo esta semana en nuestro Congreso de la Nación? El aborto. Y miren, si yo les muestro mi apunte, no, por eso no tienen bosquejo, no tenía forma de hacerlo. Digo, ¿cómo lo hago, señor? Me dice el Juli, ¿qué versículo vas a leer? Le pasé una lista así. Claro, no tenía forma ni de hacer un bosquejo, porque yo no quisiera hacer lo que por ahí ya has visto esta semana en debates en la televisión o has leído en los diarios. Sí quiero leerte vamos a leer varios pasajes. Si trajiste la Biblia, la vas a usar porque la vas a necesitar. Si la tenés en el teléfono, búscalo, y si no, Juli con mucho tino nos va a ir poniendo allí algunos versículos. Porque me gustaría, en breves minutos hoy, que pudieras conocer cuál es la postura de Dios respecto a este tema, que pudieras tener argumentos para defender tu postura, para que pudiéramos hablar de este tema que realmente está dividiendo aguas. Hoy el diario Clarín en su portada dice que aún si hoy se llevara esta ley al Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores no hay consenso y hoy esta ley fracasaría, que quiere decir que quedaría como está, no se despenalizaría el aborto, sino que seguiría estando como hoy día lo tenemos en nuestra Argentina. Pero hay un encargo que Pablo le da a Timoteo, en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Como iglesia queremos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Queremos predicar la palabra de Dios. Y yo voy a intentar en esta mañana no darle un sesgo en ninguna manera personal a este tema, sino que vos puedas contar con aquellos versículos de la palabra de Dios en donde podés basarte para decir que nosotros somos pro vida. Hoy día plantear... Miren que he escuchado discursos esta semana de políticos que le dan vuelta a la muerte y no se animan a decir que son pro vida, que están en contra del aborto, que están en contra de la despenalización, porque plantearte en una posición, hoy día pareciera en nuestra Argentina, que esa famosa grieta que hemos inventado, siempre estamos siendo enemigos unos del otro y aún no podemos disentir. Y no es esa la idea de esta mañana. Según los datos de la ONU, yo te digo, podría haber preparado una presentación hoy para que realmente lloraras en serio. Yo podría mostrarte imágenes de lo que significa un aborto, podría haberte traído cientos de estadísticas. No es mi idea abrumarte con información porque probablemente ya la escuchaste y ya la leíste. Si tan solo hacer una referencia a esto. Según la ONU, en el mundo mueren 85 niños por minuto abortados. Eso hace un total de 45 millones de niños al año. ¿Qué población tiene Argentina? 48 millones creo que es el último censo que tenemos a disposición. Bueno, un país entero al año es matado, es muerto a través del aborto. Isaías 5:20 dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy estamos viviendo en épocas en donde estamos queriendo sacarle el peso de la ley a un homicidio. Y no entremos en la trampa de que porque si es legal en base a la ley de un país, Dios lo está aprobando.
grave error que muchas veces aún los cristianos cometemos. Dice la Biblia, todo me es lícito, no a todo conviene, y hay veces que nosotros cuando nos conviene decimos, no, pero es legal hacerlo. ¿Qué tiene que ver que sea legal? Las leyes de este mundo, ¿quién las hizo? Y nosotros como cristianos, como esa nueva raza, como esa sociedad de influencia que tenemos que hacer misión, ¿en qué ley nos vamos a basar? En la ley de Dios. Y te aseguro que todos los países tienen leyes que están en contra de la ley de Dios. Entonces, no tan solo porque sea legal, pasa a ser bueno. Digo legal humanamente. Ocurre con un montón de cosas. Porque esa es ahora la bandera, y habrás escuchado esta semana, que bueno, hay que legalizarlo por esto. Pareciera que como al quitarle el peso de la ley argentina sobre aquellos que abortan, estamos salvados. No estamos salvados de nada. Dios tiene una visión sobre lo que implica el aborto. El aborto, en una definición técnica, ya lo habrán escuchado, es la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas. ¿Sí? No voy a dar una clase de biología, no soy médico ni tampoco docente, pero todos sabemos que entre la unión de el espermatozoide y el óvulo se desarrolla un proceso químico embrionario y que a partir de esa unión se concibe la vida. Y hay muchos estadios en esa vida que se produce a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide. Hasta ese momento, si el óvulo anda caminando por allá y el espermatozoide por allá, no hay vida. Ahora, en el momento que se cruzan, en el momento que hay esa unión, comienza la vida. Vas a escuchar un montón de tecnicismos respecto a esto, de que si es un cigoto, que si no lo es, que a los 14 días. Hay muchos, inclusive creyentes, que usan como mandato lo que define la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud hace unos años modificó la cuestión de cuándo una mujer estaba embarazada. Yo los advierto de algunas cuestiones para que vayamos viendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que una mujer está embarazada recién cuando ese cigoto o embrión se ha implantado en su útero. Antes no. Y es un cambio que han hecho en estos últimos 20 años. ¿Saben por qué? Porque tenían que darle espacio a todos los procesos de fertilización in vitro, en donde se generan seres en un vidrio, y hasta que no son implantados en un vientre, esa mujer no está embarazada, pero está teniendo un hijo en un frasco de vidrio. Yo no estoy poniendo en tela de juicio acá si eso está bien o no, pero hay cuestiones de definiciones que han ido variando con la historia que hacen que esto se torne un tema complicado. Y lo quiero decir ahora y no olvidármelo. Todo lo que vamos a decir en esta mañana y vamos a leer en la Escritura tiene que ver con lo que Dios piensa. No es nuestra idea juzgar a nadie. No estigmatizamos. No deseamos volvernos fundamentalistas sin basarnos en lo que la Escritura dice. Ahora, ¿cuál es el tema con respecto a si hay vida o no a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo? El problema que tenemos los hombres desde entonces, cuestión de tiempo. Vamos a encontrar que hoy día la ciencia, es increíble, ¿no? Ven un bichito de medio milímetro que se mueve en Marte y lo titulan "Hay vida en Marte", ¿o no? Y cualquier cosita que vemos ya hay vida, pero resulta que se une un óvulo y un espermatozoide que ya tiene un componente cromosómico para ser persona, y si vos no haces nada, eso termina siendo una persona. No, depende del estado, que si los 14 días, que las 3 semanas, y entramos a inventar un montón de cosas, de las cuales hemos sido presos también nosotros como comunidad cristiana. ¿Estamos a favor de la planificación familiar, por ejemplo? Un tema que también se debatió mucho. Por supuesto que sí. Ahora, ojo, qué control de natalidad estamos usando, porque muchos de los métodos propuestos son meramente abortivos, no preventivos. Que da para meterse en muchos lados de este tema, ¿no? Pero yo lo que quiero en ustedes es ir despertando esto de que nosotros tenemos un problema con el tiempo.
Y hay una definición, te van a intentar, miren, los argumentos que usan hoy día para defenestrar, te van a llamar de fundamentalista, te van a llamar de lo que sea, pero a partir de que hay una unión entre el óvulo y el espermatozoide, hay vida. Tan solo a 14 días después de esa unión, ya los latidos del corazón son percibidos. Y yo no soy médico, leyendo esta semana encontré un montón de información, como que por ejemplo el cerebro de ese embrión ya empieza a emitir señales que se las detecta con un encefalograma tan solo a 4 semanas de gestación. Y ya hay una vida. Ahora, una vida que va a estar 9 meses en un líquido amniótico, que no va a necesitar de aire para vivir, pero ¿es un ser humano, sí o no? ¿Es una criatura? Bueno, pero ahora hay toda una discusión. No, es un ser humano a partir de que respira. Leí esta semana eso, que hay algunos que dicen no hay vida humana hasta que no respira. Mira algún video, si te da el estómago, y si querés realmente de ver los procedimientos quirúrgicos que usan para los abortos, y decime si esa criatura que está allá adentro no intenta defenderse en un instinto natural. Muchas mujeres, olvidando este principio que es fundamental, que la vida existe a partir de la concepción. Ya voy a ir a los versículos que te van a ayudar a comprender eso. Quieren entender que aquello que está dentro de su cuerpo es de ellas. ¿Viste la manifestación esta semana? Yo con mi cuerpo, sin duda. Y yo no le diría nada a esa mujer: con tu cuerpo haz lo que quieras. Pero a partir de que has concebido, ya hay otro ser dentro tuyo. Y por más que mida menos de medio milímetro, esas células que se están reproduciendo tienen la capacidad la potencia de convertirse en una persona que va a reír, va a llorar, va a jugar, y para la cual Dios ya tiene un propósito. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. La ética cristiana no concibe el maltrato del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recién los misioneros nos decían que nosotros tenemos que vivir, o sea, nuestra mayor misión es ¿qué? Vivir el evangelio que predicamos. Entonces, por eso cuando vos ves a alguien que maltrata su cuerpo, no está viviendo el evangelio que predica. Si vos decís que sos cristiano, ¿por qué nosotros alentamos a que la gente, por ejemplo, no fume, no se emborrache, no se drogue? ¿Porque somos la religión de los no, y no hacemos nada? No, porque hacer eso en realidad no estás cuidando tu cuerpo. Vos podés hacer con tu cuerpo lo que quieras, siempre y cuando lo cuides, porque eso es templo del Espíritu Santo. Y ni hablar cuando tu derecho a hacer con vos lo que vos quieras entra en conflicto con el ser que tenés adentro. Cuando se produce la unión entre el esperma y el óvulo, entre el espermatozoide y el óvulo, se concibe la vida. Es la relación entre dos personas. Y ahí yo te digo 3 cosas rápido. Eso es creación de Dios, eso es proyecto de Dios y eso es propiedad de Dios. El hombre no puede gestar vida. Mira, han clonado, sacan células madres, hasta están haciendo inventos para reproducir órganos, células. Ha logrado el hombre realizar fecundaciones fuera del útero materno en su avance científico, que han hecho hasta, vos sabés que en la medicina se habla de los espermatozoides perezosos, esos que no llegan a destino, y de los que no tienen fuerza ni siquiera de penetrar al óvulo para fecundarlo. Han llegado a técnicas en donde hasta la fertilización, la fecundación la producen mecánicamente. Pero el
eso que se produce ahí, que es el comienzo de la vida, el hombre no lo puede hacer. Eso es un proyecto de Dios, es propiedad de Dios, es creación de Dios. Cuando se decide interrumpir un embarazo, esa creación, eso es aborto. Hay abortos que se dan naturalmente. Quizás alguna de las mujeres aquí presentes ha experimentado eso, el quedar embarazada y de pronto ese embarazo no llegó a término por razones biológicas, fisiológicas, de un montón de cuestiones, pero a eso se le llama aborto espontáneo, natural y algún otro nombre más, pero todo aborto producido por la intervención humana luego de eso es a lo que se le llama aborto provocado o aborto inducido. Un versículo clave para entender que a partir de la concepción hay vida, dentro de los muchos que hay, lo vas a tener ahí en la pantalla, Jeremías 1:5, que hasta pareciera ir más allá de la plena concepción. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Capaz que ahí está en otro versículo, pero en otra versión. Ahora, hasta la Biblia habla muy claro de que una cosa es estar fuera del vientre y otra cosa dentro. Pero el proyecto de Dios, la creación de Dios, el designio de Dios, ya está ahí. Para las leyes humanas, históricamente, aún en la ley hebreo-judaica, eran diferentes los derechos de un no nato a un nacido, hasta el día de hoy en la Argentina. Pero eso no significa que no haya vida. ¿Me van entendiendo? El Salmo 139:13 dice, del 139:13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Leyendo esto, que es palabra de Dios, podemos decir que ese embrión, y ya no me importan las semanas que tenga, no es creación de Dios, no es vida, no es aquello que Dios ha planeado majestuosamente que el hombre no ha logrado copiar. El hombre no da vida, el creador de la vida es Dios. Dice Hechos, mas vosotros negasteis al santo y pedisteis que se os diese un homicida. Y dice, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Y el aborto lo que viene es a meterse en esa brecha, en ese espacio, en donde el hombre, queriéndose convertir en Dios, decide quién puede vivir y quién no. El Salmo 22, 9 y 10 también es un versículo que podés tener siempre a mano respecto a que en la concepción hay vida. Pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer. Fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Todavía no había nacido yo cuando tú me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. ¡Wow! ¡Qué frase! Cada embrión en gestación, hoy día, de tan solo unas horas, miren, en las primeras 48 horas, ese cigoto, esa pequeña célula que se está dividiendo, a las 48 horas normalmente recorre el camino de las trompas de Falopio y se ubica en el útero. 2 días después de eso tan magistral que es la unión de 2 células que generan vida. A mí no me importa si es a los 15 minutos o a los 9 meses, allí ya hay un proyecto de Dios y hay una criatura en donde dice mi embrión que
vieron tus ojos. Wow. ¿Qué argumento podrías tener luego de tan solo leer estos versículos, y que hay un montón más para leerte, para decir que podemos interrumpir la creación de Dios quitando la vida? En Éxodo 20:13 dice: no matarás. Fue uno de los primeros versículos que Dios dijo. Muchos creen que en ese embrión no hay vida y por eso se atribuyen el derecho de matarlo. Hoy como iglesia, y yo quiero recordarte, como cristiano, y si querés llevar la misión de Dios, tenés que ponerte a favor de la vida, y la vida a partir de la concepción. No hay alternativa. Y ahí empiezan un montón de cuestiones. Lamentablemente en nuestro país, la intervención de la Iglesia Católica, aún en la vida política de nuestro país, ha causado desastre muchas veces. Por eso es que la Iglesia no tiene que estar ligada a la política, ¿no? Y hoy muchos dicen, y bueno, le critican a la Iglesia su posición no abortista, mientras tanto la Iglesia oculta a sus sacerdotes que son pedófilos, ¿no? Ahora, la veracidad de ese argumento que vos puedas tener en contra no te puede llevar a pensar que no hay vida en un embrión. Hoy día la base científica, la base filosófica y aún la base espiritual nos dan evidencias de que la vida existe a partir del embrión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a poner a pelear con todos los que quieran abortar? Cuando se da un aborto, hay algunas personas que están involucradas directamente. Ayúdenme. Por lo menos hay 4 en un aborto. A ver. Primero, la criatura en formación. ¿Sí? Para que haya un aborto tiene que haber una vida truncada, una muerte. ¿Quién más? La mamá. Y si hay una mamá, ¿quién tiene que haber? ¿Y para que haya un aborto? El médico, la partera, la vecina, la anestesista. Hoy día uno de los argumentos más grandes que se usa es que las personas con pocos recursos que acuden a hacerse abortos clandestinos sufren de problemas y terminan muriendo. No hay estadísticas certeras, y la verdad que también con esto de las estadísticas se miente mucho, y es una realidad que como iglesia no podemos desconocer. De hecho, en todos los países del mundo se hacen abortos clandestinos. Aún aquellos que despenalizaron el aborto siguen teniendo altos índices de abortos clandestinos. ¿Saben por qué? Porque la mujer que lo engañó al marido no va a ir aplaudiendo a todo el mundo y contándole que se fue a una clínica a hacer un aborto por más que sea legal. Lo va a seguir haciendo de forma ilegal. Y hay un montón de pibas que no tienen ni siquiera edad, todavía no se han formado en la secundaria y ya son mamás, y tampoco le dicen a los padres. Y hay un montón de padres que se enteran que su hija estaba embarazada cuando da a luz. Entonces hay un problema que va más allá que solamente darle la posibilidad a las personas o a la mujer que decida y mate. Si vos planteas esto en una ronda, en un canal de televisión, en una entrevista, te van a tildar de fundamentalista. Lo que pasa es que uno no puede desconocer lo que la Escritura dice. En primer lugar dice que no vamos a matar, y después dice en Proverbios 6:16, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. A vos, si en algún momento a vos te dicen, che, mira, hay 7 cosas que a Dios le parecen horribles. Dice, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. ¿Qué puede hacer un embrión? ¿Cómo puede defenderse
un niño en la panza, no puede. Y hoy estamos ante la presencia de un genocidio masivo. Nos horrorizamos de lo que hicieron los alemanes y los nazis, matando a 6 millones de judíos, y estamos hablando que por año mueren 45 millones de neonatos en manos de madres que diciendo tener el derecho sobre su cuerpo, matan. Que es cierto que hay un montón de cosas para corregir, sin duda. Hay que atacar el por qué una chica de 13 años queda embarazada. ¿Por qué la búsqueda de la lujuria, del placer, lo que ha producido la pornografía, el cine, la televisión, todo lo que ha ocurrido en nuestro medio para que hoy no haya control en la natalidad o el disfrute sexual? Esto a partir de los años 70, esta liberación sexual que llevó a que hoy día un chico de 18, 20 años promedio ya ha tenido por lo menos 5 o 6 relaciones de pareja y un montón de relaciones sexuales, algo que Dios reservó para un tiempo. Es que el Evangelio es locura para los que se pierden. Esta palabra de la cruz es radical y nosotros la tenemos que vivir. Y que hay que trabajar en esas niñas que quedan embarazadas y que les es más fácil ir a abortar que tener su hijo. Sí, en las leyes de adopción. Nosotros tenemos una familia acá en la iglesia que está buscando adoptar, y los periplos que pasan por leyes que lo único que hacen es alentar al aborto, en vez de a esos niños darlos a familias que hoy... ¿Saben la cantidad de familias que están dispuestas a criar niños en la Argentina? Y que están orando a Dios. Y en definitiva el autor de la vida es Dios. Y Él es el que decide si alguien nace o no nace. Es más, si vos le preguntaras a Dios, Dios, ¿qué pensás del aborto? ¿Crees que hay un versículo en la Biblia que lo responde? Ponelo, Juli, Isaías 66:9. Respuesta de Dios. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. ¿Te quedó claro? ¿Le queremos preguntar a Dios? Busqué este versículo en la Biblia. Dice, yo que soy el que engendro, no lo voy a hacer nacer. Dice, yo soy el que doy la vida, yo soy el autor. Hay algo muy claro. No sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en la Argentina. Hay muchos países que aún la voz de la iglesia, gritando fuerte, manifestándose en la calle, lo mismo se terminó aprobando una despenalización del aborto. Ahora que se vuelva legal, a nosotros nos tiene que hacer bajar los brazos y decir, bueno, la lucha se acabó. Nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestros principios, pase lo que pase. Porque hasta inclusive hay médicos que podrían llegar a ser obligados a practicar un aborto si esto se despenaliza y a vos te toca trabajar como empleado en un hospital público. Y hoy no lo tenemos a Fede, que él es médico, y nos podría contar. Aún hasta ha habido casos en el sur de nuestro país de médicos que fueron encarcelados por negarse a practicar un aborto porque eran los médicos asignados. Porque la Argentina ya tiene legalizado el aborto en algunos casos. Y ya vas a escuchar, uno de los argumentos más fuertes también es basarse en esas excepciones que hay para tratar de justificar un genocidio masivo. Que hay embarazos ectópicos en donde no hay posibilidad de que ese embrión llegue a la vida y la medicina interviene salvando la vida de la madre. Uno no puede decir nada sobre eso. Ahora, ¿qué hacemos en un caso de un embarazo por violación? Un mal tan grave como que una mujer sea ultrajada, ¿podemos solucionarlo con otro mal aún peor, que es matando a una criatura? Es muy revolucionario esto, porque el amor que Dios plantea desde su Evangelio es que si Él es el autor de la vida y Él permitió esa concepción, esa criatura concebida es creación de Dios, tiene un proyecto de Dios y Él decide si continúa o no. Escuchaba un audio ayer que me pasaron
de un médico que no logré entender el nombre porque lo presentan al principio, sobre un fenómeno que se está dando en nuestro país respecto a un montón de madres que tienen más hijos tan solo para cobrar planes sociales. Hay ciertos barrios en donde vos vas, el promedio de hijos por mujer, 8, 9, 10 hijos, y las hijas más grandes ya están embarazadas también, porque tienen todo un sistema de planes para cobrar. Y uno dice, y bueno, ¿y cada uno de esos niños tienen un plan de Dios? Lo tienen. Si Dios permitió la concepción, lo tiene. Porque si Dios no quisiera que una mujer no engendre, ¿Dios puede hacer eso? Claro que lo hizo. Hasta mujeres que no podían engendrar, Dios después les otorgó el privilegio de engendrar. Entonces la vida siempre es de Dios. No somos nosotros quien para coartarla. ¿Cuál es nuestro rol entonces? ¿Tenemos que salir a hacer una marcha en donde hablan de paz y terminan destruyendo media ciudad, pintando todo, insultando? Veía una foto esta semana, qué increíble, ¿no? Creo que era en la legislatura de Tucumán o de Córdoba, estaban mujeres policías custodiando la legislatura y un montón de mujeres en su manifestación del 8M, ¿no?, agrediendo a su propio género, que tan solo resguardaban el patrimonio de la ciudad. Y entramos en un caos de violencia, hermanos, del cual nosotros debemos retirarnos. No incites a más violencia. Plantea tu postura. Ahora, hagamos algo. Influenciemos en la generación que estamos criando para que podamos llevar adelante lo que Dios plantea para nosotros. Porque si no hubieran médicos o parteras o amigas o madrazas y todas las que hay dando vuelta que estuvieran dispuestas a matar, no habría abortos. Pero esto es un negocio tan grande porque no te lo hacen gratis al aborto, ¿eh? Los abortos clandestinos no son gratis. Ahora quieren legalizarlo para que vos con tus impuestos, con mis impuestos, con nuestros aportes, paguemos eso. Y ahí viene nuestro reclamo más grande. Hagámoslo desde nuestra postura, enseñando a nuestros hijos. Porque aún en esto que es tan atroz, siempre prime el amor de Dios. Porque aún quizás entre nosotros haya alguna mujer que en su momento decidió abortar, pero aún hacia ella la misericordia de Dios la alcanza. ¿Hay algo que yo no pueda perdonar?, dice el Señor. ¿Hay algo tan trágico que el hombre pueda hacer que la obra de Cristo en la cruz no logre cubrirla? Pero trabajemos en nuestras hijas, enseñándoles sobre sexualidad. Trabajemos sobre ellas para dignificar su cuerpo. Dejemos de festejar cuando Tinelli hace algo en la tele. Querido, no prendas para verlo a Tinelli. Nos quejamos, pero nos sentamos, como dice el hombre bienaventurado de Salmos, capítulo 1, dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Saben qué significa ese? No es alguien que se sienta a aplaudir en un teatro como están cosificando a la mujer. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una ciudad de teatro, dejar de ir a ver obras de teatro que lo que hacen es denigrar a la mujer. Porque si vos decís que sos un cristiano, tenés que defender tus valores. Entonces enseñáselo a tu hija a cuidarse. ¿Cuándo vamos a entender que el mejor remedio para las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia? Porque Dios lo planeó así. Si cada uno tuviera su pareja sexual, que es su esposa, su esposo, ¿cuántos millones los gobiernos dejarían de gastar en tratamientos contra el SIDA, enfermedades venéreas? Pero enseñámosles a nuestros hijos, varones, a ser responsables de sus actos, porque hoy es muy común dejar embarazada a una chica y bueno, hacete cargo, como que el problema fuera de ella, ¿viste? No tuve nada que ver. Es irresponsabilidad. Ahora, nos escandalizamos cuando nos enteramos del vecino que pasa eso, o de la vecina de la otra cuadra, porque somos medio chismosos nosotros, pero pasa en las iglesias.
¿Cuántas mujeres deciden abortar porque no, este hijo me va a arruinar mi carrera profesional? ¿Cuántos matrimonios aún cristianos han decidido no avanzar porque aún impedía su ministerio? Estoy hablando de cosas que suceden, pero porque no hemos entendido que Dios lo que requiere de nosotros es que hagamos misión con el Evangelio, viviendo lo que Él quiere. Dios es pro vida. ¿Saben por qué? Porque Él es el autor de la vida. Él la da. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios que no? ¿Alguien se le pudo resistir a Dios? Yo no sé lo que será en el cielo, esos millones de niños que nunca nacieron, pero que fueron criatura de Dios. No vieron la luz del día, pero estuvieron en los planes de Dios. Hoy día gente muere porque se accidenta en un auto, porque un ladrón drogado le quita la vida de un tiro. Y para eso sí, tenemos leyes que lo condenan, lo encierran. Y como país vamos a tolerar que millones de mujeres maten a niños tan solo porque sea legal. No sé qué pasará. Probablemente en nuestra Argentina tengamos una ley que le permita a la mujer matar sin ir presa. Pero eso no va a cambiar lo que la Escritura ya dijo, y es que Dios es el autor de la vida y nosotros la vamos a defender cueste lo que cueste. Si este mensaje lo escucha alguno de los reconocidos periodistas de la ciudad que tiene algún programa de radio, mañana me van a dar, nos van a tildar de fundamentalistas, nos van a tildar de que queremos imponer nuestra fe, pero va más allá de la fe, de la filosofía, aún de la ciencia. La ciencia ha demostrado de que hay vida a partir de la concepción y nosotros nos manifestamos a favor de ella. ¿Asumimos el rol que nos compete? Si acá hay abuelos presentes, sentate con tus nietos y dales una charla de lo que es la vida. ¿Hay alguien que ha perdido un hijo nonato? Contale a aquella que está queriendo abortar lo que sufren aquellas que decidieron ponerle fin o que tan solo naturalmente lo perdieron. Tenemos hijas mujeres, enseñémosles a que sean respetadas, honradas, que se guarden puras para el matrimonio. El diseño de Dios es perfecto. Tenemos hijos varones, enseñemos a respetar a la mujer. Hoy vos ves una foto de un grupo de chicos en la escuela de secundario, 6º año, 7º, y vos le decís, sáquense una foto. No sabes dónde termina la mano de uno, el pie del otro. ¿Vieron esa foto? Están todos uno arriba de otro. Querido, si vos sos un joven cristiano, tenés que respetar el cuerpo de una mujer, sea creyente o no. Y aún si has caído en el error y has transitado el camino del error, que es tener relaciones sexuales, es hacer lo que a Dios no le agrada, y fruto de eso hay una vida en camino. Nunca pienses que porque no se ve nadie se entera, porque hay una vida que va a estar reclamando la sangre en el cielo. Vamos a terminar esta mañana pidiéndole al Señor que nos ayude a ser sensibles con este tema y reivindicar la vida a partir de la concepción. Es que a veces el hombre se cree que tiene la verdad sobre la ciencia, y en realidad ¿quién es el que le da la ciencia al hombre? Dios. En Mendoza había un matrimonio también. En su primer mes de gestación, estudios, le dicen a la mamá, mirá, tu hijo no tiene la membrana que recubre su cerebro, indispensable para la vida. Le dijeron como ahorita, abortá, vas a criar un niño en tu vientre que va a nacer y a los minutos de nacer muere. Y aún en esos casos, hoy día la legislación argentina permite realizar un aborto. Este matrimonio dijo no.
lo llevó a la iglesia y estuvieron orando. Hoy anda por ahí Antonio, se llama, ya tiene más de 6 años. Vive sin esa membrana en la cabeza, los médicos no se la explican. ¿Por qué? Porque hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que va más allá del diagnóstico médico. Hay un Dios que es el autor de la vida y Él la da y la quita cuando quiere. Y aún en casos traumáticos, y uno dice, pero ¿por qué, Señor, encima de que fue ultrajada, tiene que llevar en su vientre durante 9 meses algo que quizás no quiera? Y Dios tendrá sus propósitos, y ahí es donde obra el poder de Dios. Pero hay que tener valor para defender estos principios. Chicos, discutan en la escuela, no se queden callados. Esto no se trata de generar más violencia, pero planteen su postura. Porque así como ellos van a sacarte un montón de ejemplos en donde no, la mamá abortó porque fue violada, porque se iba a morir y demás, Dios también, como decíamos recién en este hombre, ¿no? Hay muchos más beneficios cuando uno está con Dios, ¿no? Y los milagros de Dios se manifiestan en aquellos que creen. Y nosotros creemos que Dios, aún de las cosas traumáticas y feas, hace algo bueno. No nos dejemos engañar por los medios, queridos. Yo te voy a decir una verdad. Están debatiendo actualmente si van a una consulta popular respecto a este tema. ¿Saben por qué los que manifestaron los otros días en el 8M y los que impulsan esta ley no quieren la consulta popular? Porque la mayoría del pueblo argentino se manifestaría en contra del aborto. Porque en realidad los gestores de todo este movimiento son minoría. Son minoría. El colectivo LGTB, de los lesbianas, los gays y demás, son minoría. Hoy tenemos una ley que permite casarse un hombre con un hombre, y díganme si valió la pena semejante discusión para que no se hayan casado más de 100 personas en todo el país. O sea, caemos como sociedad en estupideces. ¿Pero por qué? Porque nosotros también nos dejamos manejar como medios. Porque testimonios como lo de ella, como los de Dorita, hay a montones, en donde Dios decide qué ocurre. No nos convirtamos en Dios. Estamos queriendo hacer lo mismo que Adán. Nos ponemos en pie y terminamos orando al Señor. Y yo sé que daría para muchos más testimonios y cosas, pero hoy vamos a orar a Dios a favor de la vida. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, vivimos en esta Argentina con esta agenda, Señor, legislativa, debatiendo si se aprueba o no que las mujeres puedan matar a sus propios hijos, perdiendo su afecto natural. Esta es una señal de los últimos tiempos, Padre. Está en tu Escritura. Dice que en los días previos a tu venida, las personas van a perder su afecto natural. Señor, y estamos ante la presencia de eso. Y, Señor, queremos hacer misión con nuestra vida, contándole a los demás lo que dice tu palabra. Y, Señor, hoy, gracias por recordarnos que vos sos el autor de la vida. Vos la das a quien querés. Y, Señor, a partir de la concepción, hay un ser que tiene vida, con un diseño tuyo, con un plan tuyo y con una vida otorgada por vos. Ayúdanos a ser defensores de la vida, Señor. No logramos comprender el dolor, la angustia y aquellas cosas, Señor, que se escapan de ese plan divino tuyo. ¿Por qué mujeres son ultrajadas y quedan embarazadas? ¿Por qué, Señor, hay malformaciones? Y tantas otras cosas, Padre, que aún se nos escapa. Y habrá casos, Señor, dificilísimos de entender. Lo que sí sabemos es que vos estás detrás de todas las cosas. Que hay perdón para aquellos que se hayan equivocado. Señor, que no hay cosa que hagamos que vos no puedas perdonar. Por eso hoy, Señor, derrama gracia en el corazón de aquellos que necesitan tu perdón. Señor, vos podés trabajar sobre los traumas, sobre las cosas que quedan en nuestra vida. Vos, Señor, sos experto en eso. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en tu temor, Señor, con tus principios, para hacer de esta una mejor nación, independientemente, Señor, de las leyes humanas, las cuales nosotros solamente estamos obligados a cumplir, oh Dios, si no contradicen tu palabra. Gracias, Padre, por estar en esta mañana con nosotros. Te honramos, te bendecimos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.